Los orígenes de la psicología educativa como ciencia particular en el mundo se encuentran a finales, mediados y finales del siglo XIX, en que surge como tal la psicología como ciencia experimental y como ciencia independiente, y se proclama entonces la necesidad de aplicar los hallazgos de esta ciencia también a los contextos de la educación. La comprensión del lugar que ocupa la psicología educativa en la problemática científica de la educación del hombre implica que hagamos una valoración en un grupo de cuestiones peculiares. En primer lugar, el proceso propiamente de surgimiento de la psicología como ciencia y de la propia psicología educativa como disciplina científica particular. El proceso de amplificación y diversificación de los enfoques conceptuales del psiquismo que ocurre fundamentalmente en el siglo XX y que da lugar a múltiples corrientes, escuelas y teorías psicológicas. Y de ahí pues la incidencia de esta diversidad de enfoques psicológicos, de escuelas, de corrientes, pues de la psicología educativa, en la psicología educativa, donde a su vez se producen nuevos enfoques y enfoques también alternativos para abordar las problemáticas relacionadas con la educación, relacionadas con la formación, desde estas categorías más subjetivas que propone la psicología. Y por último, el desarrollo histórico de la educación como fenómeno social y sus fundamentos pedagógicos. Y dentro de este, pues naturalmente, el papel que ha correspondido al aspecto o a los aspectos psicológicos, es decir, a los fundamentos psicológicos de la pedagogía, en particular en la época moderna y en la época contemporánea. La psicología, entonces, yo pienso que es importante que tengamos claro que constituye una ciencia imprescindible en la labor docente, porque aporta elementos teóricos y también elementos prácticos aplicados, metodológicos, que son absolutamente necesarios para el trabajo del maestro, para el trabajo del profesor, donde es importante que seamos capaces de rescatar la importancia y el papel del aula, del grupo y de los sujetos que hacen parte de este como realidades psicológicas. Por ejemplo, el estudio de la psicología ofrece al docente un grupo de cuestiones especiales. En primer lugar, el conocimiento de las leyes que explican el aprendizaje, la formación de hábitos, de conocimientos, de habilidades, también la educación de valores morales. Por otra parte, la psicología ofrece al docente la posibilidad de orientarlo sobre cómo llevar a cabo la comunicación, tanto con los sujetos en particular como con los grupos con los que interactúa, de manera que pueda ejercer una correcta influencia educativa sobre ellos. Y por último, pues indica cómo conducirse con los estudiantes, cómo conducirse con los alumnos que presentan determinadas diferencias, determinadas dificultades, donde se enfatiza especialmente en el valor de personalizar ese proceso de enseñanza, ese proceso de aprendizaje, ese proceso formativo y educativo. Y esta importancia de la psicología se comprende porque la tarea del maestro de enseñar, de educar, consiste precisamente en ejercer una influencia transformadora, es decir, en lograr una transformación y un desarrollo del psiquismo del estudiante, de sus hábitos, de sus conocimientos, de sus habilidades, sus valores, sus necesidades, sus motivos, y en consecuencia una categoría mucho más abarcadora de transformar, de ejercer una influencia en la formación integral de su personalidad. Y bueno, por ello, ¿qué otra ciencia sino la psicología puede aportar una orientación al maestro, al profesor en este importante empeño? De manera que vale destacar que entendemos por psicología educativa. La psicología educativa es una disciplina de la psicología encargada de determinar los fundamentos psicológicos sobre los que debe desarrollarse el proceso educativo, es decir, esos fundamentos psicológicos del proceso formativo y de desarrollo de la personalidad en el contexto socioeducativo en que se insertan, donde hay dos cuestiones fundamentales a tener en cuenta: la personalidad en desarrollo como parte del objeto de esta disciplina de la psicología y el contexto socioeducativo en que la personalidad justamente se desarrolla. El debate científico sobre el lugar que ocupa la psicología educativa dentro de todas las disciplinas de la psicología o dentro de toda la ciencia todavía es un tema discutido y es un tema debatido. Si es una ciencia o una disciplina limítrofe o una ciencia limítrofe entre la pedagogía y la psicología, si es una disciplina dentro de la psicología que se abre además desde su surgimiento como ciencia a muchas otras ramas, donde algunas en particular están en un estrecho vínculo con la psicología educativa. Ahí podemos destacar
destacar la psicología especial, la psicología del desarrollo cognitivo, la psicología de la personalidad, la psicología del desarrollo o también llamada psicología evolutiva, muy importante en las concepciones actuales en el abordaje de la psicología social y su relación con la psicología de la educación. Estas son disciplinas en particular que creo que es importante que en la profundización que ustedes hagan de este tema, pues encuentren los vínculos peculiares que tienen con la psicología educativa y con nuestro quehacer, nuestra comprensión de los sujetos, de sus subjetividades dentro del proceso formativo. Dentro del campo que abarca la psicología de la educación hay algunas cuestiones que podemos destacar. Por ejemplo, las relaciones entre la educación y el desarrollo, la conducción del grupo escolar, decíamos ahorita la importancia de rescatarlo como una realidad psicológica a atender, a observar detenidamente, el maestro como un modelo cultural, como un modelo formador, facilitador del aprendizaje y del desarrollo, las bases psicológicas de la organización escolar, donde la psicología ofrece recursos para el control, para la evaluación del aprendizaje y también del desarrollo, las diferencias individuales, muy importante, la atención personalizada, la personalización del proceso educativo. Surgen, emergen una serie de problemáticas discutidas, debatidas en los espacios científicos actuales alrededor o en torno a la psicología educativa. ¿En qué medida la educación conduce al desarrollo? ¿Cómo la educación conduce al desarrollo? En el desarrollo actual de un sujeto, ¿qué papel juega o hasta dónde puede ser ese desarrollo actual una expresión real, una expresión fiel de su potencial, de su desarrollo potencial? ¿Cómo organizar la enseñanza de manera que se despliegue ese potencial del que estamos hablando? ¿Cómo lograr esa unidad tan discutida, tan debatida entre lo cognitivo y lo afectivo en el proceso de educación y desarrollo? ¿Es posible? Y esta es una pregunta muy importante, muy llevada y traída, muy escuchada, pudiéramos decir que ya largamente y extensamente respondida. ¿Es posible personalizar o la personalización de la enseñanza? Es una pregunta que pudiéramos tener respondida, sin embargo, todos los días, de frente a los grupos con los que estamos trabajando, es importante revisarnos como docentes y replantearnos si estamos realmente personalizando ese proceso de enseñar, ese proceso de aprender en el que estamos formando, del que estamos formando parte también nosotros como sujetos activos del proceso formativo del que estamos formando parte. De manera que, con vistas a personalizar este proceso docente educativo, la psicología educativa en particular se dirige a la comprensión y a la intervención digamos, tres grandes dimensiones. Los sujetos de aprendizaje, que no son solamente los alumnos, son también los docentes, que están aprendiendo en tanto enseñan, que están enseñando en tanto aprenden. Pero también de los grupos en que se insertan estos sujetos. Y por otra parte, pues los contextos educativos, que no es únicamente el aula el contexto educativo, es también la institución, es también la familia como parte del contexto donde se insertan educadores y educandos, la comunidad y la sociedad. Recordemos ese filtro interesante donde los grupos son, digamos, en un imaginario reloj de arena, el centro por el que atraviesa todo lo que la sociedad pauta, determina y llega a través de los grupos humanos, donde está el grupo escolar también, a cada uno de los individuos y viceversa. Lo que somos como individuos, como personalidad, atravesados por los grupos a los que nos vamos insertando, pues también irradia hacia ese gran constructo, macro constructo que es toda la sociedad. De manera que la categoría personalidad es fundamental en la comprensión de este proceso, es fundamental para ustedes en la formación también durante toda esta asignatura y durante toda esta maestría, y es una categoría que atraviesa todas estas aristas de las que antes estaba comentando. Importante retomar la idea de que el hombre nace como individuo y es solamente mediado por un proceso de desarrollo condicionado histórica y culturalmente, gracias a la actividad, en un proceso de comunicación que el hombre va deviniendo en personalidad. Es decir, no nacemos con personalidad, la personalidad se va estructurando, se va conformando a lo largo del desarrollo de nuestra historia de vida, con la influencia de una sociedad, de una cultura y de un momento histórico dado, de un momento histórico concreto.
En el debate sobre la personalidad como categoría, pues se han sacado a la luz muchas cuestiones, los determinantes del desarrollo, las concepciones del desarrollo de la personalidad, las periodizaciones de este desarrollo, las relaciones entre educación y desarrollo. Y en todos estos debates, pues hay tres grandes aristas a tener en cuenta: los enfoques biológicos, los enfoques sociales y los enfoques psicológicos, donde cada día más se arriba a la conclusión desde las apreciaciones más contemporáneas de la psicología educativa de que no son categorías aisladas, sino que el ser humano y la conformación de su personalidad, tanto como definición desde muchísimos enfoques y concepciones teóricas, como otras cuestiones relativas a categorías que están inmersas dentro de la personalidad como constructo, se ha ido arribando a la conclusión de que el ser humano, la personalidad, su conformación y desarrollo están dadas o condicionadas, determinadas por cuestiones tanto biológicas, fisiológicas y anatómicas, sociales, por la influencia social y porque somos entes sociales, y también psicológicas por todas las construcciones subjetivas que se van dando a lo largo de esos procesos en los que somos naturales por excelencia, sociales también desde nuestra naturaleza, pero también estamos constituidos y constituyéndonos constantemente por construcciones más subjetivas, construcciones personológicas. En el debate de todo este proceso, pues lo biológico y lo social, lo heredado y lo adquirido, lo cognoscitivo y lo afectivo, lo interno y lo externo, lo consciente y lo inconsciente. Diversas teorías. Pensemos en el psicoanálisis, más enfocado en lo inconsciente. Pensemos en el humanismo, más ubicado en el desarrollo pleno de la persona. Pensemos en otras corrientes como el existencialismo, más ubicado en el aquí y ahora y en cómo se dan las realidades en este minuto, en este contexto. Y así desde distintas corrientes pues han sido vistas estos pares dialécticos, digamos, de manera muy diversa. Pero reitero la idea de que la contemporaneidad ha traído a la luz la realidad de que tanto está condicionada el desarrollo de la personalidad por factores internos como externos, tanto por elementos cognitivos como afectivos. Pensemos por un momento, hagamos una abstracción y pensemos si podemos separar en la vida real lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Al unísono están sucediendo esos tres procesos y de esa misma manera, cuando entendemos la personalidad como constructo, no la podemos entender dicotomizada, la tenemos que entender en el sistema que ella es en sí misma, donde lo afectivo, lo cognitivo, lo volitivo están en diálogo constante, están en fusión dialéctica y permanente. Igual lo consciente y lo inconsciente. Estamos dialogando constantemente con cuestiones que están escondidas, ocultas en nuestro mundo inconsciente y salen a la luz desde lo consciente también de muy diversas maneras, de manera que lo inconsciente y lo consciente están también formando parte de nuestra personalidad. Y así todas las demás, estos otros pares, digamos pares dialécticos, pues están fusionados, están en interrelación constante dentro de lo que es la personalidad como constructora. No nos podemos entonces olvidar desde los ámbitos formativos, desde los ámbitos educativos, que esos sujetos que hacen parte de los grupos humanos con los que estamos trabajando son personalidades muy diversas. Uno de los principios esenciales es lo irrepetible que es la personalidad, por lo tanto cada uno de sus alumnos es un sujeto peculiar, diferente, con unos colores, unos matices también peculiares y diferentes, y no nos podemos olvidar tampoco como formadores de que el que sea de esta manera o de otra, y esas diferencias están condicionadas por la experiencia histórico-social de esos sujetos, por el contexto histórico y social y cultural en el que se está desarrollando o el que ha desarrollado su vida, por las condiciones concretas también en las que está inmerso y ha estado inmerso a lo largo de su vida, y por esa diversidad tan rica de culturas en las que nos formamos como personalidad. No podemos tampoco olvidar una función esencial de la personalidad, y que cuando trabajamos con alumnos, cuando trabajamos con grupos humanos, es fundamental tenerla en cuenta, que es la función reguladora. En la medida que se va estructurando y desarrollando la personalidad a lo largo de la vida, el sujeto se va apropiando de una mayor capacidad de autorregulación de su comportamiento. De manera que si estamos trabajando con niños, pues tendrán
una capacidad de autorregulación mucho más limitada. Pero si estamos trabajando con jóvenes, por ejemplo, hay que estar claro siempre de que el joven está en un momento de la vida, según su situación social de desarrollo, en ese momento de mayor autodeterminación y de mayor autorregulación de su comportamiento, las decisiones que toma, los comportamientos y las posiciones que adopta, son mucho más autorreguladas. Entonces esa distinción de cómo va andando, de cómo va caminando el paso a paso de la personalidad que se va conformando en el ser humano a lo largo de la vida, es importante que la tengamos en cuenta como educadores y como formadores, porque si no la tenemos en cuenta, entonces estamos interviniendo en un proceso vacío o estamos cayendo a un vacío cognoscitivo, a un vacío afectivo, a un vacío donde no sabemos hacia dónde estamos encauzando el proceso formativo. Hay que saber que lo estamos encauzando hacia sujetos que tienen una personalidad peculiar, diferente, irrepetible, contenida, estructurada con un grupo de categorías que es importante que ustedes profundicen también en su conocimiento a través de los materiales que les estamos ofreciendo dentro del repositorio de materiales y que indican la guía y las tareas de aprendizaje, que son estructuras fundamentales como la esfera motivacional, la esfera afectiva, la esfera volitiva, la esfera cognitiva, la esfera instrumental, elementos básicos que subyacen desde lo fisiológico más heredado, como es el temperamento melancólico, flemático, colérico, sanguíneo, los tipos de temperamentos, el carácter, esos rasgos que se van estructurando, que se van formando a lo largo de nuestra vida, nuestras capacidades. Es decir, la personalidad es una estructura, es una construcción, es una categoría integradora, abarcadora de otras muchas, más complejas, menos complejas, pero que nos hacen ser seres humanos particularmente diferentes, particularmente únicos y a los que como docentes tenemos que atender. Yo creo que entonces si miramos en estas realidades, si somos capaces de profundizar en ellas y de hacer una mirada aguda de ellas, pues vamos a estar en mejores condiciones de tener claras las implicaciones de la psicología educativa y de estas categorías fundamentales de la psicología educativa en los espacios didácticos y pedagógicos, formativos e investigativos en los que nos estamos insertando.